Bien, buenas tardes, qué gusto saludarles. Soy José Toledo, bienvenidos a Hora Cero. El escenario político cada vez se vuelve más intenso y la campaña partidista rumbo a la presidencia de la República continúa con más efervescencia, y justamente para eso estamos en este programa, para analizarlo durante los próximos 60 minutos. Conoceremos también los planes y proyectos de Luis Tillería, candidato al solio presidencial, a quien estamos esperando ya en breves instantes que se conecte vía Zoom. Él estará en la capital de la República. Recordemos que acá nuestro set principal está en Guayaquil, pero también en los próximos minutos vamos a analizar y abordar lo que enfrenta la región y diferentes partes del mundo en materia política y cómo deben ser sus comportamientos, tanto de los políticos como tal y sus equipos. Y para ello siempre hay expertos detrás de la cortina. Para hablar de ese tema tenemos ya conectado vía Zoom, gracias a la magia de la tecnología, a dos expertos en política, en asesoramiento y por supuesto en branding y marca personal. A propósito, Olga Miranda está en el Perú y ella es especialista en branding y marca personal. Y desde México nos acompaña Jorge Sánchez, consultor político, con quien vamos a abordar la primera parte de este programa. Olga, un gusto enorme volverla a ver, y también a Jorge. Con ellos nos encontramos en la Cumbre Internacional de justamente para hablar de temas políticos en Pastaza, en la Amazonía, de la cual ustedes también vinieron encantados por lo que nos supieron decir. Olga, ¿cómo estás? Buenas tardes desde aquí de Ecuador. ¿Cómo están en Perú? Muy buenas tardes, José Toledo. Muy buenas tardes a toda tu audiencia de Hora Cero. Feliz de poder conectar contigo a través de esta señal y poder comunicarnos con toda tu gran audiencia. Como bien lo has mencionado, hace poco hemos tenido la gran oportunidad de recorrer la Amazonía ecuatoriana. He quedado impresionada, como mencionas, y también la gran oportunidad de poder participar de la quinta Cumbre Internacional de Comunicación Política. Así es que súper agradecida de poder haber estado también con grandes conferencistas, de quienes definitivamente hemos podido aprender muchísimo en esta jornada. ¿Qué es lo que más te impresionó a propósito, Olga, de la Amazonía, de ese rumbo tan diferente a la ciudad, tan diferente a Guayaquil, a Quito, o por ejemplo donde tú estás en Lima, ¿no? Ver la Amazonía, estar cerca de la selva y todo lo que eso redondea, ¿verdad? Definitivamente tienen unos paisajes que parecen dibujados. Yo me he quedado impresionada con los lugares que he podido recorrer, los lugares que he conocido, pero también con el carisma, el cariño de las personas. Hemos conocido desde comunidades nativas, con gente muy preparada. Además, desde Puyo también hemos conocido Palora, que tiene lugares encantadores, mágicos, que yo me preguntaba y decía cómo estos lugares no son una maravilla del mundo, si para quienes hemos tenido la oportunidad de visitarlos, pues definitivamente pues lo tienen todo allá, ¿no? Como dice su lema, además del lugar. Entonces yo me he regresado a mi país, comprometida además a convertirme en una embajadora de Pastaza, porque siento que es un lugar muy acogedor, con gente increíble, pero sobre todo con unos paisajes que todo el mundo debería conocerlos. Sí, la verdad es que es extraordinario. Nosotros que hemos podido estar algunas oportunidades, siempre nos quedamos maravillados, porque siempre hay muchísimo que aprender. Además su cultura, su historia, las costumbres ancestrales, etc. Jorge también quedó encantado con Pastaza y con Morona Santiago. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va por México? ¿Qué tal, amigo José? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Agradezco enormemente la invitación y por supuesto de manera muy especial también me da gusto saludar a nuestra amiga Olga. Yo los saludo desde México, aquí en el norte de nuestro continente, y aprovecho para presentarme. Mi nombre es Jorge Sánchez Xicoténcat, soy politólogo de formación y maestro en opinión pública y marketing político. Esta experiencia y formación me ha permitido vivir una de las experiencias más bonitas en mi vida, que justamente es haber llegado al Ecuador, un lugar extraordinario en todos los sentidos, ¿no? Sé tanto del territorio, con un
paisaje o muchos paisajes completamente impresionantes. Quedé encantado con la parte de la selva, quedé encantado con la parte de la sierra, quedé encantado también con la parte de la ciudad, aunque incluso lo que llega a faltar a veces es tiempo, porque Ecuador tiene grandes zonas y principalmente gente extraordinaria, del fue el más me llevo en el corazón de su gente, que fue muy hermosa, fue muy especial, nos trató de maravilla, por supuesto, una de las experiencias más bonitas a lo largo de mi vida. Perfecto, bueno, la verdad es que qué bueno, qué lindo escuchar estos testimonios de los asistentes a la cumbre, pero además que se despojaron por un momento de el análisis político y se convirtieron en turistas y fueron muy bien atendidos, como fuimos muy bien atendidos todos los que estuvimos allí. Un saludo nuevamente a Aparicio San Martín, que fue el que ideó esta quinta cumbre internacional. Pero bien, vamos a los hechos, lo que está ocurriendo en la región. Es muy importante hablar de lo que pasa en México, que recién hay una transición de presidente a una presidenta. Acá, allá en Perú, que también tienen a una presidenta bastante comprometida con respecto al tema de su popularidad, muy abajo. Y aquí en Ecuador, que estamos viviendo una temporada preelectoral o ya electoral, estamos a menos de 3 meses de elegir al nuevo presidente o presidenta de la República. El propio presidente Noboa se convierte en candidato a la reelección, y todo eso pues en medio de lo que está sucediendo aquí en este país. Entiendo que ya está conectado el candidato a la presidencia de la República, Luis Tillería. Quiero que me confirmen, a ver si es que me escucha bien. Sí, lo escucho perfectamente, muy bien. Perfecto. ¿Cómo le va? ¿En qué lugar? Sí, bueno, lo escucho muy bien. No lo veo. Bueno, ahí está. Sería bueno... Ahí estamos. Sería bueno, Luis... Tiene un lugar más clarito, que ya, bueno, terminando algunos asuntos acá en Londres, especialmente con la familia. No voy a ver a mis hijos, los voy a ver crecer por WhatsApp, así que me toca aprovechar los últimos minutitos, ¿no? Perfecto, bueno, estamos en un programa absolutamente internacional. Tenemos desde México, desde Perú, tenemos desde Londres. Ya mismo estaremos aquí con Michelle Maffei, experta en análisis internacional, con quien también vamos a compartir micrófono. Vamos con el análisis primero de lo que necesita un candidato, tomando en cuenta lo que habíamos hablado en la cumbre, Olga, de cómo captar a un electorado que está fraccionado, que muchos están decepcionados por temas políticos, por la inseguridad, etcétera. Es decir, en este momento, de 16 candidatos a la presidencia de la República, no se podría decir todavía quién es el favorito, porque podría haber un outsider. ¿Y por qué digo eso? Porque la cantidad de indecisos todavía es muy alta, faltan 3 meses. Entonces, ¿cuáles son las claves que podrían hacer que alguien patee el tablero político? Olga Miranda. Efectivamente, José, como bien lo has mencionado, es muy importante que en esta coyuntura política pues reflexionemos no solamente los candidatos, sino también los electores. En cuanto al perfil de un candidato, pues lo que podríamos mencionar es que es muy importante que el candidato que quiera representar a su país, pues no solamente se preocupe por proyectar una imagen política que suele ser cambiante, sino más bien que retrocedamos a la esencia del candidato y que mire sobre todo las necesidades de su pueblo, las necesidades de su nación. Hemos visto con mucha preocupación, ahora que hemos podido estar en Ecuador, algunos de los problemas que aquejan a este gran país, como por ejemplo el problema hidroeléctrico, el problema también de inseguridad que nos viene azotando no solamente a Ecuador, sino también a Latinoamérica. Es por ello que la recomendación para los candidatos es poder conectar con su esencia, trabajar como marcas personales enfocadas a poder resolver problemas, enfocadas a transmitir este lado humano, este lado real de conciencia ciudadana. El perfil de un candidato político debe ser un perfil que proyecte autenticidad, que proyecte congruencia, que proyecte relevancia también del interés, pero sobre todo de la capacidad, de la experiencia que tiene para poder ayudar
a sobresalir y a destacar a nuestros países. Y así como la consistencia también de la importancia de ser personajes y líderes políticos que puedan generar grandes cambios para su sociedad. Yo me animaría a dar por lo menos estos primeros cuatro características que debería de tener pues el candidato político que pueda ejercer un papel protagónico dentro de estas elecciones. El tener una marca personal, José, definitivamente yo no les voy a engañar y no les voy a decir que basta tener una marca personal para poder ganar una elección, pero es muy importante entender que al tener una marca personal congruente, una marca personal auténtica, relevante, consistente, pero sobre todo una marca personal humana, una marca personal que proyecte responsabilidad social, entendiendo sobre todo que el propósito de toda marca personal es ponernos al servicio de alguien. En este caso, pues los candidatos presidenciales, a quien saludo a Luis Tillería, que nos acompaña en esta oportunidad, pues va a tener la mayor ambición y deseo, que es poder ayudar y servir a una gran nación que es Ecuador y que reclama, como bien hemos podido analizar, pues resolver todos estos problemas de los cuales los aquejan. Sí, justamente estamos ya con Luis Tillería en Londres. No sé si ya estén ubicados en una parte en donde se lo pueda ver mejor. Luis Tillería, sí, yo creo que ahí se me ve bien. Perfecto, ahora sí, excelente. Luis, usted nació en Guayaquil y sin embargo fue a vivir al exterior, como muchos miles de ecuatorianos que han migrado y que hacen su vida o hicieron su vida, pero nunca se olvidan del Ecuador. ¿Qué lo ha llevado a usted a pensar que es el hombre que necesita este país para cambiar de rumbo o darle mejores días al Ecuador? Bueno, muchas gracias. Primeramente, pues un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que nos ven y nos escuchan vía internet desde Italia, España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, el resto de Latinoamérica y definitivamente en todo el Ecuador. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, yo comparto el diagnóstico que necesitamos un cambio. Yo creo que eso es pues número uno. Necesitamos más bien yo iría más allá. Necesitamos un total reseteo del sistema. Y quizás esto es lo que nos diferencia de las otras 15 candidaturas. Somos pues curiosamente la única candidatura que está buscando un reseteo total, que no busca seguir administrando o decir que somos los llamados a administrar el mismo sistema caduco, estatista, corrupto que existe. Nosotros queremos que se vayan todos, incluso hacer un reseteo en los servidores públicos. ¿Qué significa ese un reseteo total? Perdón, Luis. Eso significa que todo el mundo que esté recibiendo un cheque del Estado va a ser auditado. Vamos a chequear si es que se necesita esa posición, vamos a chequear si es que efectivamente han trabajado con honestidad, si es que efectivamente trabajan con eficiencia. Porque esta va a ser la oportunidad para los servidores públicos honestos de que sean ascendidos. Esta va a ser la oportunidad de que ingresen al servicio público también. Gente que nunca ha tenido padrino y lamentablemente no ha podido bautizar su carrera en el servicio público por no tener argolla. Creo que le haría muchísimo bien a Ecuador comenzar a destacar valores como la meritocracia. Que la gente sepa que si se esfuerza, si trabaja duro, va a llegar a ser reconocido sin tener padrino. Pero ¿cuál sería el mecanismo para lograr eso, Luis? Estamos hablando... y reformas... Sí. Perdón que le interrumpa, Luis. A ver, pero usted está hablando entonces de una verdadera revolución y eso significaría cambiar la Constitución. ¿Está hablando justamente de eso? Correcto, sí. Una de nuestras reformas es principalmente en el plano político tener una nueva Constitución, llamar una asamblea constituyente que nos brinde una Constitución que se adapte mejor a los nuevos tiempos. Que abrace las ideas de la libertad y que haga que Ecuador pase de ser el país número 170 de 180 en libertad económica a ocupar los primeros lugares. Así como un grupo de hombres, después de casi 100 años que nos gustaba el fútbol en Ecuador, un grupo de hombres nos enseñó que sí se puede llegar al Mundial. Nosotros queremos liderar a esta generación de oro para demostrarle al mundo que Ecuador sí puede llegar al Mundial del Desarrollo, al Mundial de las oportunidades, al Mundial de la Salud, de la educación, que podemos estar entre los primeros lugares, no solamente
en materia futbolística. Yo creo que este servidor, quien les habla, pues ya al haber sido el primer latinoamericano en ocupar una concejalía en la ciudad de Londres, ya les mostró al mundo que los ecuatorianos estamos llamados para cosas grandes. Esta vez lo tenemos que hacer colectivamente y enrumbar a nuestro país al primer mundo. Ya se hizo una nueva constitución en el 2008. Lo que dicen los expertos, y coincido en muchas partes, es que una nueva constitución o una constitución no puede ser hecho a la medida como traje de un candidato, de un presidente, sino más bien en donde existan políticas públicas, en donde se impulse una concertación, en donde haya un trabajo mancomunado de sectores y no solamente del Ejecutivo, para poder trabajar en conjunto. A propósito de eso, Luis Tillería, tenemos a Jorge Sánchez desde México, y me gustaría tu opinión, Jorge, porque indiscutiblemente lo que ha ocurrido en muchas ocasiones en México, y lo conversamos justamente en esta cumbre allá en Pastaza, es que nadie debería arrogarse las funciones para quedarse eternamente o quiera pretender quedarse eternamente, sino más bien trabajar en conjunto con sangre nueva. ¿Qué tan factible es aquello desde tu punto de vista de análisis político? Sí, aprovecho para saludar en este momento también, me faltaba al candidato Luis, es un gusto saludarte, candidato, desde México, y poder compartir esta mesa de análisis. Quiero tratar de resumirlo más pronto, porque aquí en México efectivamente se tuvo una situación histórica, no solo para nuestro país, sino para todo el continente americano, y es un referente. Partimos de que en el siglo pasado hubo un solo partido político que estuvo gobernando durante 71 años. Esa situación generó una molestia a lo largo de las décadas por parte de la ciudadanía. Eso se vincula en el ámbito internacional con otro problema que se presenta en las democracias, que es precisamente la crisis de legitimidad. La mayoría de las instituciones y de los actores políticos viven en una situación complicada porque los reprueban los ciudadanos. En el mejor de los casos tenemos una aprobación del 50%, tanto a los políticos como a las instituciones. Para el caso de México, de manera particular, y en muchos otros países, los partidos políticos tienen una aprobación apenas del 20%, y eso se presenta tanto en América como en Europa, en muchos lugares. ¿Qué representa esto? Que los candidatos en este momento tienen un escenario muy complicado, porque lo que menos tienen es confianza de los electores, y por supuesto, esto es un reto para todos los candidatos de México y para todos los candidatos de América y de cualquier parte del mundo. Hay un hartazgo, y partimos de eso. Ese hartazgo se traduce en que la gente, primero, en algunas ocasiones como en México, aquí se tiene apatía por salir a votar. En algunos otros países del continente americano tienen la obligación de salir a votar. Pero ¿qué es lo que necesitan hacer los actores políticos? Definitivamente trabajar bajo estrategia, mitigar esa crisis de legitimidad, porque de esa manera es como van a tener un previo acercamiento con los electores. Lo que yo compartí en la cumbre de comunicación política es que ese acercamiento debe ser a través de un discurso completamente diferente. Los ciudadanos son completamente inteligentes, y de esa manera entonces debemos presentarles propuestas inteligentes, discursos inteligentes, y lo que debemos abonar en eso entonces es apelar a un discurso diferente. Perfecto. A propósito de esto, Luis Tillería, usted como hombre joven, que me imagino tiene nuevas ideas, ha conversado muchísimo seguramente con sus asesores, pero también con los ecuatorianos acá. Pero ganar una elección no solamente se lo hace a través de redes o siendo alguien que ha trabajado muy fuerte en Europa y que tiene seguramente una gran aceptación probablemente de los migrantes, sino estar acá, en Ecuador, comerse la calle, tocar a la gente, conversar con ellos y ver cómo estamos viviendo acá. ¿Cuál es su estrategia de comunicación? No necesariamente lo va a decir de una manera total, pero ¿cuál es su estrategia para captar a ese voto indeciso que aún no lo conoce? Bueno, seguir profundizando y ampliando nuestro mensaje. Yo estuve pues hasta hace algunas semanas en Ecuador, estuvimos varios meses allá, conjuntamente con mi esposa, recorrimos el país, ya nos dimos una primera vuelta en el país y hemos estado ahora muy activos también en redes sociales. Todos los días pues estoy hasta las 2, 3 de la mañana en diferentes reuniones vía Zoom con dirigentes de diferentes rincones de la patria.
Y bueno, me tocó venir acá efímeramente porque hace 2 semanas fue la ascensión del nuevo alcalde y en mis funciones como concejal tenía pues que protocolariamente estar presente. En este momento Sin embargo, hoy esta tarde concejal. también tuve otra reunión con el alcalde saliente, especialmente en temas de financiamiento medioambiental. Yo creo que Ecuador tiene una grandísima oportunidad en ese sentido. A ver, hablemos. Y les mando. Miren, en financiamiento medioambiental, la ciudad de Londres aspira a ser el líder mundial en financiamiento de proyectos medioambientales. Es un mercado de cerca de 40 trillones de dólares. Por la ciudad de Londres pasan 3.8 trillones de dólares al día. Es decir, para financiar Ecuador por un año, hace falta tan solo 1 minuto del dinero que pasa por la ciudad de Londres. En ese sentido, Ecuador, siendo un país megadiverso, bien podría darse la mano con la ciudad de Londres y comenzar a trabajar juntos, no solo para el cuidado del planeta, sino también para financiarse y que Ecuador se enrumbe al primer mundo. Usted sigue siendo concejal en Londres hasta... Así es. ¿Por qué no ha renunciado a esa concejalía para venir directamente a Ecuador? ¿Cuál es su estrategia? Porque no ha sido necesario. En realidad, pues yo puedo asistir a la mayoría de mis reuniones de consejo municipal vía internet. De hecho, así estuve sesionando cerca de 3 meses mientras estuve en Ecuador. Ahora, pues, he podido estar 100% también en la campaña vía telemática. Y eventualmente, pues, a partir de Dios mediante, la próxima semana, cuando esté en Ecuador nuevamente, podré seguir de manera telemática acá en Inglaterra. Con lo cual las tecnologías no solamente que nos hacen más eficientes, sino que nos hacen estar presentes y nos hacen de alguna manera poder estar en contacto con diferentes personas, con diferentes empresas, con diferentes organizaciones que pueden darnos una gran mano como ecuatorianos, especialmente en armar un plan que nos ayude a financiarnos. Ecuador tiene grandes problemas en financiarse. Lamentablemente, todos los políticos solamente han visto al Fondo Monetario Internacional como la única salida y muchas veces se le tienen que arrodillar al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué otra salida tenemos, Luis? ¿Qué otra salida tenemos según usted, por ejemplo? Pero muchísimas. A ver, el Fondo Monetario Internacional, pues sí, localmente ha jugado un papel importante, en algún momento lo hizo en Europa, también en Latinoamérica, pero no es el único, pues, o sea, usted tiene, solamente en la ciudad de Londres, tiene más de 1000 bancos. Si nosotros fuéramos un centro financiero internacional, no nos vayamos muy lejos, como Panamá. Panamá tiene cerca de 100 bancos y es 4 veces más chico que Ecuador. Ecuador pudiese tener fácilmente 400 bancos. ¿Y de qué nos sirve eso? Nos sirve de que muchos municipios, muchas pequeñas juntas parroquiales pudiesen endeudarse directamente con la banca. No necesitarían pues que un organismo internacional con toda su burocracia les tenga que ponchar un proyecto. Por otro lado, muchas cosas que yo me he dado cuenta que las absorbe el Estado en Ecuador pudiesen estar fácilmente en el sector privado si es que tuviese buen financiamiento. No necesitaríamos tantos planes sociales si es que los agricultores pudiesen comenzar a emprender. Y no es que en Ecuador los agricultores no emprenden por falta de agua, por falta de luz, por falta de sol o de lluvia, no. El gran problema porque tengamos una tierra árida, no. Es por falta de financiamiento. Por eso nosotros queremos que Ecuador sea un centro financiero internacional, que se abra a la banca extranjera, que lleguen a Ecuador 400 bancos, porque tiene una economía dolarizada, que aprovechemos lo bueno de la dolarización y que no le estemos cuidando el negocio a 5 familias que son las dueñas del 90% de los depósitos. Yo creo en un Ecuador en el cual un campesino, en lugar de pagar por un crédito de $40,000, 1.175 al mes, que es lo que sale a 5 años plazo al 25% de interés anual, que pague $168, porque eso es lo que saldría al 3% de interés anual, como es en Estados Unidos y en Europa, a 30 años plazo. Y claro, la gran diferencia entre 1.175 y 168 es que en esos 1.175 te alcanzaría no solo para trabajar para el banquero, te alcanzaría para la cuota, para generar 2 empleos y para hacer ganancias. Ahí está la reactivación económica y ese es el mejor plan social que nosotros podemos tener. El Ecuador tiene problemas tremendos en materia energética, pero en diferente orden, porque todos son gravísimos, en materia de inseguridad, en materia económica y por supuesto también una crisis de institucionalidad. Vamos a conversar en breve, vamos a salir a una pausa comercial, pero antes quisiera saber
si es que ya está bajado un video de lo que hicimos hace algún tiempo en Europa, particularmente en Italia y en España. Conozco perfectamente a los migrantes y estuvimos hace un año conversando con ellos y haciendo un documental de cómo hace 30 años esos ecuatorianos que tuvieron obligadamente que viajar huyendo de la crisis económica, ya esa segunda y tercera generación se han convertido en empresarios, se han convertido en estudiantes exitosos o en profesionales que están buscando oportunidades y que no se olvidaron nunca del Ecuador. Veamos parte de lo que será este documental, que muy pronto lo estaremos presentando en RTW24 y por supuesto en televisión digital, en canal Televisión Digital. Oh, qué bien. Sí, genial. Para que lo, muy atento lo veamos, porque quiero que ustedes lo puedan analizar, y también por supuesto Olga, Jorge y ya Michelle Maffei, que ya está con nosotros y la vamos a presentar de inmediato. Rodémoslo, por favor. Los ecuatorianos que salieron del país en 1989, huyendo de la crisis bancaria y llegando a diferentes partes de Europa, han superado la crisis. Mi mamá aceptó. Siempre pensó que nosotros tenemos que estudiar para tener más libertad y para tener todas las competencias para salir adelante en cualquier país y en cualquier parte del mundo. Han venido de mucho tiempo y hay ecuatorianos de tercera, segunda generación. Empecé trabajando como vendedor de la Nissan. Hoy por hoy manejamos 17 empresas en toda Europa. Ahora los ecuatorianos están entrando en otros contextos, por ejemplo en lo que son organización de muestras. Conoceremos sus testimonios, sus historias, en un documental especial para el Ecuador. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. ¿Ya conoces nuestro nuevo local en City Mall? Estamos en la planta baja junto a la zona de parqueo. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para tu hogar con materiales de excelente calidad garantizados. Llévatelo todo con crédito directo, solo con tu cédula, sin entrada, sin garante, o con tu tarjeta de crédito favorita a 12 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Te esperamos en City Mall, zona de parqueo. Mueblería Espalito. Excelencia en muebles. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión, un video comercial, un podcast, conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor. Equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción. De noticias, farándula o deporte. Un escenario de entrevistas. Un espacio para producciones más creativas. Tenemos todo lo que necesitas. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está a solo unos clics de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. ¿Cómo están? Soy José Toledo. Desde el 18 de noviembre, de 13 a 14 horas, de lunes a viernes, Hora Cero, un programa de entrevistas y análisis de la coyuntura nacional e internacional en un pool de medios, por Canal TV Digital, RTW24 y OnePlus. No se lo pierda. Todos los ecuatorianos estamos en busca de una solución al problema de la inseguridad. Y para eso, aquí, en este programa, conoceremos a profundidad lo que plantea cada candidato a la presidencia de la República del Ecuador 2025 para garantizar la seguridad en el país de manera integral. Porque los ciudadanos exigen estar bien informados. Soy John Garecoa y estoy aquí para presentarles el programa Los Presidenciables y la Seguridad de cara a las elecciones 2025. Todos los domingos a las 21 horas por el canal TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario.
Bien, continuamos con más de Hora Cero en este programa donde estamos abordando diferentes temáticas políticas con expertos que están en México. Allá está Jorge Sánchez, en Perú, Olga Miranda, en Londres está el candidato a la presidencia de la República por Avanza, Luis Tillería, y aquí en el set principal de Hora Cero ya está con nosotros Michelle Maffei, experta en seguridad internacional y por supuesto amiga también de esta casa. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, querido José, siempre es un gusto estar contigo y totalmente amiga de la casa y amiga personal tuya. Muy amable, muchas gracias. Indiscutiblemente, bueno, veíamos el video que es un promocional de este documental de investigación de cómo el Ecuador se ha tenido que diversificar por un lado, pero también que dividir. Muchísimas, miles de familias enfrentan desafíos permanentes y a diario. Se van del país, hay una fuga de cerebros. Eso pasó hace 30 años. Ellos no se olvidaron del Ecuador. Pero lo que me preocupa, y lo digo también como padre de familia, es que muchos jóvenes están pensando en irse del país, pero ya no quieren regresar. Quieren quedarse allá por las condiciones en que están en el Ecuador. No todos, afortunadamente, pero sí es muy preocupante. Desde ese punto de vista, Luis Tillería, ¿cómo reencantar a los migrantes para que vuelvan? ¿Cómo evitar que sigan yéndose sin querer regresar? Y, por supuesto, tratar de unir a este país. Bueno, yo creo que Ecuador tiene que volver a ser lo que era antes, ese país de oportunidades. Y yo le hablo también por experiencia, ¿no? Por ambas familias, yo vengo de migrantes. Mi papá es chileno y él llegó a Ecuador en busca de oportunidades porque hace 45 años Ecuador era un país de oportunidades. Un ecuatoriano ganaba 8 veces más que un chileno. Chile y Haití se disputaban el último lugar en desarrollo dentro de los países latinoamericanos. Hoy Chile es el país más rico de Latinoamérica. Es decir, en una generación sí es posible cambiar el curso de la historia. Pero no solo esto, pues por el lado de mi mamá, pues los limongi hoy son manavitas, pero hace 120 años llegó un limongi desde Italia a Manabí, porque Ecuador era un país de oportunidades y hace 120 años un ecuatoriano ganaba más que un italiano. No nos vayamos tan lejos, hasta 1970, antes de que el Estado comenzara a meter las garras de la bestia estatista en los bolsillos de los ecuatorianos y en la vida de la gente. No existía, por ejemplo, el IVA hasta 1970. Y un padre de familia podía mantener 5 o 6 hijos con un solo sueldo. Ese ya no es el mismo Ecuador. Y lamentablemente, el resultado de que el Estado haya tratado de controlar todo y le haya dicho a la gente que el Estado tiene que controlar todo, el resultado es que hoy el Estado no se ocupa de la salud, no se ocupa de la educación, tenemos una educación muy mala, tenemos una inseguridad galopante y no tenemos un sistema de justicia en el cual la gente pueda creer. Perfecto. Es decir, las 4 funciones que tendría que tener el Estado no están. Sin embargo, esa bestia estatista está presente en otros negocios donde no debería estar. Ha tenido aerolínea, se ocupa de los recursos naturales, se ocupa de la electricidad y no tenemos luz. Ha sido un completo desastre. Luis. Porque la clase política solo se ha dedicado a robar. A todo el mundo le va mal en Ecuador, excepto a los políticos. Luis, sí, ese es el diagnóstico. Vamos de inmediato a hablar de sus propuestas para tratar de cambiar esa situación. Quiero presentar a Michelle Maffei. El primer problema que tiene este país depende de a quién le toque más, ¿verdad? Muchos dicen la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la gobernabilidad, etcétera. Pero es indiscutible que en materia de inseguridad hay un mundo dividido. En la Amazonía hay muchísima más tranquilidad que acá, pero los amazónicos dicen no queremos ir a Guayaquil o a Quito porque tenemos miedo. Y los de acá no conocemos la Amazonía. Vivimos en un país medio dividido. ¿Cuál es, para usted, que acaba de llegar además de Panamá, mi querida Michelle, el problema principal que deberían los candidatos a la presidencia de la República decir, nos vamos a encargar de esto, porque todos no lo van a poder arreglar en 4 años? Bueno, hay un dicho, zapatero a sus zapatos. Evidentemente yo voy a tener una tendencia a decir que el problema más grande para el Ecuador es la inseguridad. Pero si vemos incluso las estadísticas, inclusive la POP, que es básicamente el Instituto de Encuestas de
percepción en Latinoamérica por parte de la Universidad de Vanderbilt, podemos ver que hace 15 años en toda la región latinoamericana el problema número uno que afectaba a la gran mayoría de países era el desempleo, la economía, la falta de oportunidades, siempre de una forma o directa o indirecta era el asunto económico. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado desde hace 15 años atrás hasta el 2023, que fue la última encuesta por parte de la POP? Poco a poco hemos visto que hubo una transición de varios países alrededor del mundo, en donde ahora la gran mayoría de países en el 2023 dicen que el gran problema que está enfrentando sus países es la inseguridad. Esto no es un caso aislado del Ecuador, sino es un caso ya regional, desde México hasta el Cono Sur. ¿Qué es lo que se puede hacer incluso en términos de candidaturas? Dar nuevas ideas. Yo tengo, y siempre lo he dicho, un gran común denominador de todos los países, inclusive en la conferencia internacional por la Fundación Panamericana del Desarrollo que fue en Panamá la semana anterior. Tú tienes a Paraguay, tú tienes a República Dominicana, tienes incluso a Argentina, que tiene problemas con el crimen organizado, pero tienen instituciones especializadas que hacen algo contra el crimen organizado, sea decomisos de patrimonios ilícitos, que Paraguay lo hace muy bien indiferentemente de sus problemas de corrupción. República Dominicana tiene un task force o una fuerza especial con varios ministerios que hacen su trabajo indiferentemente del problema de corrupción. Argentina igual tiene un ministerio de seguridad. Cada vez que me preguntan muchos candidatos qué hacer, voy a decir algo muy coloquial. Tienen miedo de ir contra el establishment, que en efecto no sirve para nada. Es básicamente, discúlpenme, los candidatos están locos. Están dando las mismas ideas y tratan de tener un resultado diferente, y eso, de acuerdo a Albert Einstein, es el síntoma de la locura. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, en el lado de candidatos políticos? Den nuevas ideas. En el peor de los casos, no sirve de nada o no ganan la candidatura, pero aunque sea, están proponiendo una idea diferente. Ahora, ¿qué idea diferente yo recomendaría, estando en Panamá, pudiendo inclusive caminar en plena ciudad de Panamá sin que nadie me moleste ni nadie me robe? Den una solución diferente, por ejemplo, la creación de un Ministerio de Seguridad especializado en crimen organizado y terrorismo, que son dos cosas diferentes. Hagan un task force, pongan en marcha la ley de extinción de dominio con una secretaría que pueda inclusive lucrar de esos patrimonios que van a ser decomisados por parte del Estado. Michelle, hay muchísimas cosas que se deberían hacer, pero yo considero, y este es un comentario muy personal, que nadie tiene la varita mágica en este país para hacerlo solo. Aquí debería trabajar el presidente de la República, es decir, el Ejecutivo con el Legislativo de la mano y el Poder Judicial, pero además con las comunidades, es decir, con el sector privado. Solo el Estado no puede, y un Ejecutivo está claro que no pudo. Desde ahorita, y disculpa que te interrumpa, una cuestión muy bien, sí, tienes que poner al sector privado, porque el sector privado siempre va a estar en interés de mejorar las condiciones de inseguridad, o sea, como un denominador. Pero también tienes que tomar en consideración a la sociedad civil, o sea, a la gente como tal. ¿Cómo podemos hacer movimientos, por ejemplo, de barrios resilientes? ¿Cómo puedo fomentar que los jóvenes no quieran ser sicarios, sino que quieran ser nuevamente doctores? Entonces, reconstruir el tejido social. Va mucho más allá, porque cada vez que hablamos de reconstruir el tejido social es muy abstracto. A mí me gusta más utilizar palabras más coloquiales. ¿Cómo puedo fomentar yo como un Estado con más oportunidades? Que el sector privado quiere invertir aquí en lo local, que quiera inclusive traer a personas de afuera a invertir acá en Ecuador, y al mismo tiempo cómo construyo una nueva moral y un nuevo valor de los ecuatorianos a ser, por ejemplo, mejores ciudadanos. A propósito de esto, Olga Miranda, que está en Perú, es experta en branding, en marca, y Perú ha sido un excelente expositor de lo que significa marca país. Convirtió en un momento dado, logró dividir el problema político, que es extraordinariamente fuerte, durísimo. Cuántos presidentes han pasado, y algunos presos y hasta suicidados, como Alan García por temas de corrupción, etcétera. Sin embargo, continúa saliendo, logró convertir, por ejemplo, en materia gastronómica, en una marca país. ¿Cómo lograr conseguir eso en países de la región como el Ecuador, por ejemplo, según su visión?
Definitivamente algo que nos ha ayudado muchísimo a nosotros es la identidad. Creo que fortalecer nuestra identidad como país y buscar todos estos recursos que nos posicionan y que son además los atractivos que buscan otras personas en nuestro país, eso es lo que nos ha fortalecido a nosotros como nación. Algo que bien mencionas, José, es justamente que a pesar de tantos problemas políticos conocidos a nivel internacional que ha afrontado nuestro país, pues hay un sistema que respalda y que felizmente no ha impactado nuestra economía. Es por ello que a pesar de todo lo que viene sucediendo y de tener además una presidenta gobernando con un porcentaje bajísimo de manera histórica en el Perú, pues a pesar de todo ello, pues el Perú sigue creciendo y sigue fortaleciéndose. Sin embargo, algo que has mencionado y que hemos visto en el video, que es un problema latente, que coincide en Latinoamérica, no solamente para Ecuador, sino también para Perú, para México y para muchísimos países más, es la fuga de talentos como el resultado además del hartazgo político y lamentablemente pues la pérdida de esperanza en las oportunidades, por esta falta de oportunidades en nuestros países. Esto es algo en lo que coincidimos todos, lamentablemente en Latinoamérica, y creo que ya hemos podido identificar las causas, ¿no? La falta de oportunidades, la inestabilidad política, la falta de seguridad que nos afecta también a todos, como la falta de mejores condiciones de vida. Creo que lo que tenemos que analizar y tenemos que enfocarnos es en el impacto que esto está generando, esta migración a nuestros países, como por ejemplo la pérdida de capital humano. Tenemos profesionales extraordinarios, empresarios, líderes, que están fugando de nuestros países porque realmente se sienten pues desmotivados, no hay oportunidades para ellos y lamentablemente esto está impactando en el déficit de especialistas y de habilidades que tenemos también en nuestras instituciones, el debilitamiento institucional que nos afecta definitivamente y el impacto pues en la economía. Bien, ya que hemos también analizado este impacto en nuestros países, pues ahora hay que ver las soluciones, como bien mencionas, José, como por ejemplo crear entornos atractivos para estos profesionales y fomentar el retorno de ellos a nuestros países, fortalecer la economía, mejorar sobre todo las oportunidades educativas también. Bien, Jorge, la visión de un candidato a la presidencia de la República siempre va a tratar de dar un mensaje disruptivo, lograr captar ese voto, como hemos dicho, ese voto que está indeciso, pero también darle muestras a los votantes de que está preparado para lograr hacerlo. Un candidato joven, en este caso por ejemplo Luis Pillería, que no ha estado en política, al menos aquí en Ecuador, sí en Londres, ¿tiene realmente esas oportunidades de patear el tablero o es muy complicado en una primera elección lograrlo según tu visión? No, bueno, yo en realidad había escuchado lo mismo cuando ganamos las elecciones en la ciudad de Londres. También decían que era desconocido, pero llegando a todos los rincones de mis votantes, ganamos la elección. Hicimos puerta a puerta, hicimos una campaña pues muy animada y llevamos el mensaje, que era lo más importante. Y a nosotros nos eligieron, pese a ser desconocidos, por nuestro plan de trabajo. En ese sentido, pues los ingleses pues nos dieron el espaldarazo y esta vez yo sé que los ecuatorianos también van y están uniéndose poco a poco a nuestro proyecto político. ¿Y qué es lo que proponemos nosotros? 3 reformas principales. Una reforma en el ámbito económico, en el ámbito de seguridad y en el ámbito político. En el ámbito político arranca con una nueva constitución. Tenemos que bajarle el sueldo y el poder a los políticos y aumentar el poder de la ciudadanía. Pero en el aspecto económico, que coincido con los panelistas, de que la delincuencia viene por la falta de oportunidades. Bueno, pues tenemos falta de oportunidades para el 99% de la gente porque ha habido un pacto mercantilista entre una clase política estatista y una pseudoderecha oligárquica que ha hecho amarres en la trastienda y, por ejemplo, le han defendido el negocio a 5 familias que son dueñas del 90% de los depósitos bancarios. Y a raíz de ese oligopolio y de haber expulsado poco a poco a la banca extranjera en Ecuador, hoy tenemos solamente pocos bancos que te prestan hasta el 30% anual. Así no hay oportunidades. Nadie va a querer trabajar solamente para el banquero.
Pero también tenemos que liberalizar la economía para que vengan las oportunidades y que el Estado no sea el dueño de todo y que trate de asfixiar cualquier trato de emprendimiento privado. Y finalmente nuestra reforma en materia de seguridad tiene 5 ejes. Se llama el Plan de Artillería contra la Delincuencia. Yo he escuchado que, si bien es cierto, es un problema regional, el problema viene en países donde de alguna manera, por cierta ideología, se ha comenzado a dar un trato igual ante la ley a los delincuentes y a la gente de bien, cuando normalmente los derechos de la gente de bien tienen que estar por sobre los derechos de los delincuentes. En países como Dubái o como China no tienen problemas de seguridad, porque saben los delincuentes que tienen que andar derechos, si no van a tener problemas. Ahí no tienen problema de delincuencia. Las mujeres pueden andar tranquilas en las calles de Dubái a altas horas de la noche y sabe que nada le va a pasar. Insisto, la gente puede dejar un portátil, una laptop, la puede dejar en el carro y sabe que nadie le va a romper el vidrio. Luis, todo el mundo sabe que, bueno, pues allí, si viene un delincuente, le van a dar su estate quieto, como decimos en Ecuador. Bueno, y en ese sentido nosotros necesitamos darle una lucha frontal, férrea, muy dura al crimen organizado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con 5 ejes. Eje número 1. Vamos a, previo mandato constitucional, reforma constitucional, tenemos que cambiar las funciones de las Fuerzas Armadas. La creación de una gendarmería que de alguna manera sea una fuerza especial dual, que pueda ser Fuerzas Armadas en el momento de una guerra externa y que pueda ser una policía para controlar el territorio en el momento de paz externa. Ecuador tiene unas Fuerzas Armadas 7 veces más grandes que las de Suiza. No el doble, ojo, 7 veces más grandes. Y somos un país pobre. No tenemos una guerra hace 30 años. Con lo cual, esa gendarmería tendría que ocuparse hoy por hoy del control interno, para que estemos presentes como Estado en todos los barrios y que no vacunen a la gente cuando entra o sale de su barrio. Como punto número 2, controlar las cárceles. Hoy por hoy las cárceles son centros de mando del crimen organizado. Tenemos que eliminar el SNAI. Que los reservistas, más de 100.000 reservistas, se ocupen de las cárceles y vayan rotando cada 3 semanas. Que estén en manos de las Fuerzas Armadas para que también los presos trabajen y se rehabiliten. Que trabajen como chinos para que no tengan tiempo ni siquiera de estarse drogando o estarse matando entre ellos. Como punto número 3, que vuelva el servicio militar obligatorio para los jóvenes y la premilitar en los colegios. Creo que es hora de que se retome el honor desde la etapa juvenil. Y como punto número 4, queremos crear la diplomacia de la lucha contra el crimen organizado. Queremos elevar a un funcionario a una especie de co-canciller militar para que recorra varios países, hable con varios cancilleres y firme acuerdos de cooperación con varios ejércitos del mundo. No solamente con el ejército de Estados Unidos, que también, pero con el ejército de Reino Unido, del Reino de Bélgica, de España, Italia, Francia, que son los principales damnificados del envío de drogas, pero también con el ejército de Turquía, de Corea del Sur, de Rusia, de Israel, que nos pueden brindar mucha tecnología para darle una lucha frontal, rápida, eficiente al crimen organizado. Que no nos tome 40 años como les tomó a Colombia, sino pulverizarlos rápidamente. Y finalmente, todo esto bajo un marco jurídico que blinde jurídicamente, no solo políticamente, que blinde jurídicamente a nuestras fuerzas del orden, policías y militares. No solamente hoy, en caso de que abatan a un delincuente en combate, no, por los próximos 50 años, para que sepan que el día de mañana nadie los va a perseguir. Ese es el plan Artillería contra la Delincuencia. Bien, Jorge Sánchez, yo le preguntaba, y justamente, ¿es posible lograr captar ese electorado, patear el tablero en las circunstancias en las que se encuentra, por ejemplo, el Ecuador, desde su punto de vista? Sí, claro que sí. Nosotros nos damos cuenta pues del crecimiento que hemos tenido pues en diferentes medios de comunicación. Cuando estuve en Ecuador nos dábamos cuenta en los recorridos, cuando íbamos a los mercados, cuando hemos estado en los diferentes rincones de la patria, nos hemos dado cuenta de que la gente comienza a aceptar nuestro mensaje. Luis, esta pregunta es para Jorge, nuestro analista que se encuentra en Perdón, no la escuché. Esta es una pregunta para Jorge Sánchez, que está en México. ¿Cómo no? Jorge, le escuchamos. Sí, definitivamente, tanto para el caso del Ecuador como de México, como de cualquier otro país, es importante primero conocer al electorado. Una vez que se conoce el electorado, definitivamente puede haber ese poder de convencimiento para poder ganar un proyecto político y principalmente para poder ganar una elección.
Una vez que se conoce al electorado, se da la oportunidad de poder generar un plan de trabajo. El electorado lo que está esperando son respuestas a sus principales problemáticas y principalmente soluciones a lo que están viviendo en la actualidad. Definitivamente, algo de lo que debe responder cualquier candidato a pregunta de solución son las necesidades básicas. Si nosotros construimos como candidatos o como consultores, les proponemos a los candidatos generar una estrategia que abarque por lo menos 4 elementos, vamos a tener un punto de ventaja. ¿Cuáles son los elementos que se deben responder al electorado? El primero de ellos es el bienestar de las personas. Que las personas tengan una tranquilidad en sí misma, que va desde la parte mental, eso es fundamental. Si ellos tienen una tranquilidad mental, les damos respuesta a esa tranquilidad mental, vamos a llevar un punto de ventaja. 2, necesitamos mostrarles que tenemos solución a sus necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Todos los días, que la gente tenga que comer, que la gente tenga buenos servicios, eso también le va a dar tranquilidad a cualquier familia y el candidato va a tener un segundo punto de ventaja. El tercer elemento que debemos estar contemplando como candidato sin duda es establecer o garantizar los servicios públicos que la ciudadanía necesita y requiere. Hay servicios públicos que en lo personal a mí me impresionaba que en muchos lugares de nuestro continente no se tienen, como es precisamente el tema de la luz, allá en el Ecuador, es algo fundamental y es algo básico. Si se da respuesta a este tema de la luz y algunos otros servicios, como es principalmente el agua y la alimentación, el candidato va a tener otro punto de ventaja. Y el cuarto es paz y tranquilidad. Esa paz y tranquilidad va a pegar al tema de seguridad, que se necesita no solamente en el Ecuador, sino en todo el continente y sin duda en todo el país. Si nosotros contemplamos esos elementos de manera inductiva, que va desde una tranquilidad del ser humano hasta una tranquilidad de nuestro entorno, el candidato lleva una ventaja enorme, pero sin duda debe ser aplicada una estrategia política. Jorge, tengo 4 minutos, 5 minutos, vamos a tener 1 minuto cada uno para poder esbozar un análisis final. En su caso, Michelle, ¿hay posibilidad de que el pueblo en general confíe en una sola propuesta de todos? Porque todos quieren seguridad, todos quieren ofrecer seguridad, de que haya un solo común denominador de todos los candidatos en este sentido, ¿o va a ser imposible? No, va a ser totalmente imposible. Hasta el momento, y básicamente todas las personas nacionales que somos expertas en crimen organizado o en seguridad nos conocemos. Y todos estamos muy desmotivados porque nosotros queremos proponer nuevas ideas. Mi idea es, por ejemplo, mimicar o replicar el Ministerio de Seguridad de Argentina, que bien o mal funciona bien porque también tienen muchísima cooperación con Israel de inteligencia y también muchísima cooperación con la Guardia de Finanza de Italia. Ahora, todos los expertos en crimen organizado y mi persona estamos un poco, se podría decir, decepcionados porque hay una resistencia de los políticos, y normalmente esa resistencia no es una cuestión de ellos, sino es una cuestión lamentablemente del peso y contrapeso de ciertos políticos como de los partidos políticos. Y yo mal pienso, yo creería que porque hay tanta resistencia política de esos partidos, normalmente hay resistencia cuando tú no quieres que algo suceda, cuando algo te está beneficiando. Entonces yo sí quisiera ver a candidatos que aunque sea se la jueguen discursivamente de tenemos una nueva propuesta. Ahora, por otro lado, en la hipermilitarización contra el crimen organizado nunca se recomienda hoy en día porque el crimen organizado es un problema más que todo de incentivos legales, hay demasiada impunidad. Entonces el primer acercamiento tiene que ser cómo podemos restar esa impunidad o la corrupción. Y para finalizar, porque sé que estoy con el tiempo, me gustaría dar el ejemplo inclusive de los militares en Ciudad de Panamá, en el casco colonial de Panamá, que Ciudad de Panamá es una ciudad que ha crecido en los últimos 10 años extraordinariamente, de una manera exponencial. Se los ve presencialmente. No, ahí está. En Ciudad de Panamá no hay fuerzas militares. Sin embargo, en el casco histórico hay fuerzas militares y están en cada esquina, se los ve. Ahora, lo interesante es que los militares en el casco colonial no necesariamente están con una ametralladora, ni mucho menos, pero están ahí como ojos del Estado. Y cada vez que ven a extranjeros, te saludan, te dan las buenas noches
y de paso te van diciendo gracias por visitar Panamá, disfruten. Yo quisiera ver que un militar ecuatoriano haga eso. Entonces va mucho más allá de solamente las capacidades militares que las Fuerzas Armadas puedan tener en un país. Olga, tenemos un minuto. Definitivamente la posición política, económica es muy importante, pero sobre todo cómo se vende, cómo se maneja la imagen. ¿Es posible manejar una imagen pulcra de los candidatos para lograr la confianza del electorado? Un minuto, por favor. Claro que sí es posible y es necesario. Ya no solamente hablar de ideas y tampoco hablar de la estrategia, sino hablar de la parte realmente natural, esencial del candidato. Buscar candidatos que sean humanamente, profesionalmente capacitados para poder preocuparse por lo que realmente necesita su población. Pensar en candidatos que quieran construir un legado y que tengan ganas de trascender y de esa manera pues enfocarse en el servicio. Muchas gracias, José. Con gusto, Olga. Jorge, sí, trascender, decía Olga. El país necesita que alguien enrumbe el país y diga, ok, vamos a trascender, vamos a hacer historia. Los políticos tienen un desafío enorme, tienen que lograrlo. Los consultores tienen muchas veces las recetas, pero a veces no se aplican. ¿Se podrá o no? Un minuto. Sí, sí se puede. El caso que tenemos aquí en México se ha presentado en los últimos años, después de esa crisis de legitimidad que les mencionaba hace un momento. Llega un personaje, ese personaje es Andrés Manuel López Obrador, ante una situación de mucha esperanza, gana con un gran porcentaje de la aceptación del electorado mexicano y tras generar un buen gobierno, y no porque sea militante de ese partido o del partido que representa, se gana la aceptación de la ciudadanía. ¿Cómo es que se gana? Manteniendo un gobierno cercano a la gente, por supuesto, y sobre todo generando apoyo a los sectores más vulnerables. Ante estos casos que se presentan en muchas partes del mundo, se da un ejemplo de que gobernando de manera cercana con la gente y sobre todo generando resultados, sí es posible recuperar esa confianza, y tanto así que en el caso, por ejemplo, de México, se dio continuidad al proyecto de nación, al cual se le denominó Cuarta Transformación, y actualmente lo preside la doctora Claudia Sheinbaum, como parte de la continuidad y parte de la confianza que se generó en México y que se puede dar en cualquier otro país, como el caso también de Ecuador o de Sudamérica. Bien, muchísimas gracias a nuestros panelistas, también por supuesto al candidato Luis Tillería, por haber estado durante 60 minutos compartiendo, debatiendo y hablando de estos grandes temas que necesita el país. El Ecuador es uno solo y no podemos tener a 16 candidatos pensando en un país totalmente diferente. El Ecuador necesita oportunidades, pero también que los candidatos se pongan de acuerdo en políticas de Estado. Insistimos desde este panel y desde estos micrófonos aquello. Ojalá eso se logre. Gracias entonces a nuestros amigos que han estado siguiéndonos en nuestras redes, y por supuesto gracias a Luis Tillería por un lado, a Michelle Maffei, como siempre muy amable por haber estado aquí, Olga Miranda desde Perú y también a Jorge Sánchez desde México. Hasta el día de mañana, Dios mediante, que pasen muy bien. Gracias. Saludos a todos.